Muy buenos días, apreciados estudiantes, nuevamente en línea. Hoy vamos a ver compresores adiabáticos. Bien. La clase anterior dijimos que los equipos para el movimiento de fluidos son las bombas mecánicas, ventiladores y compresores. Los compresores pueden ser compresores isotérmicos para altas presiones. Es muy común utilizar los compresores. Hoy vamos a ver compresores adiabáticos. Bien, para compresores adiabáticos es necesario la relación de calores específicos. K lo vamos a llamar a esta relación de calores específicos, ¿no es cierto? Calor específico a presión constante sobre calor específico a volumen constante. Estos calores específicos se hallan en tablas. Como ustedes pueden ver aquí, tengo una tabla de calores específicos. Para el aire, por ejemplo, a 300 grados Kelvin es 1.4 para el aire. ¿Está bien? Tengo otro para el metano, el gas natural, 1.299. ¿No es cierto? Para el metano o el gas natural. ¿Está bien? Para el dióxido de carbono, 1.289. Bien, entonces de esto se haría esta relación calor específico a presión constante sobre calor específico a volumen constante. Entonces tengo los calores, más bien la relación. También en flujo adiabático vimos que la presión por el volumen específico elevado a la relación de calores específicos es constante. Entonces esto es para flujo adiabático. Pero también se puede aplicar esto a compresores adiabáticos. ¿Está bien? La clase anterior indicamos que el trabajo o la energía transferida al fluido por el compresor es igual a este integral, ¿cierto? Variación de presión dividido entre el peso específico del gas. ¿Está bien? Bien, pero el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. La gravedad es una constante, entonces sale fuera del signo de integración. Diferencial de presión sobre la densidad. La inversa de la densidad es volumen específico. Entonces voy a reemplazar esta inversa de la densidad por el volumen específico. Entonces volumen específico por variación de presión. Pero para un compresor adiabático, la presión por el volumen específico elevado a la relación de calores específicos es constante. Entonces, este producto es constante. De este producto voy a despejar el volumen específico para reemplazar en esta ecuación. Entonces, despejo el volumen específico. ¿Está bien? Estoy despejando el volumen específico. Y luego este volumen específico despejada de esta ecuación voy a reemplazar en esta relación, en esta integral. Y posteriormente integrar. ¿Ya? Posteriormente voy a integrar esta relación. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, el volumen específico es igual a la presión 1 sobre K, por el volumen específico 1 sobre la presión en cualquier punto del compresor sobre 1 sobre K. Entonces, reemplazo. Ahí tengo, ¿no es cierto? Estoy reemplazando el volumen específico. ¿Bien? Pero como la presión a la entrada, el volumen específico a la entrada es conocido, esto es una constante, sale del signo de integración. Y tengo diferencial de presión sobre la presión. Integro esta relación. Al integrar tengo esta ecuación. ¿Bien? Entonces tengo que la energía transferida al gas por un compresor adiabático está dada por esta relación. Como ustedes pueden ver, la relación no es tan sencilla como compresores isotérmicos. ¿Cierto? Es necesario aquí conocer la relación de calores específicos. K, calor específico a presión constante sobre calor específico a volumen constante. ¿Sí? Pero voy a hacer aquí
un artificio matemático. Voy a factorizar la presión 1, K menos 1 sobre K. Factorizo, estoy factorizando. Y como aquí no hay esa presión, divido. ¿No es cierto? Y aquí como factoricé queda apenas 1. ¿No es cierto? Tengo la energía transferida por el compresor adiabático al gas. Bien. Entonces tengo, pero aquí es igual la potencia de un compresor. La potencia de un compresor es igual a la energía transferida por el compresor al gas, el caudal, por el peso específico sobre el rendimiento. Bien, pero aquí es igual el peso específico. El peso específico es densidad por la gravedad. Entonces, en plazo. Densidad. Pero ¿a qué es igual la densidad en el punto 1? Es la inversa del volumen específico. Densidad reemplazo por su equivalente 1 sobre el volumen específico. Esta densidad. ¿Bien? Bien, pero ¿y a qué es igual la energía transferida al fluido? Es todo esto. Entonces voy a reemplazar en esta ecuación, además, la energía transferida al fluido. Reemplazo. Aquí tengo K menos 1. ¿Está bien? Aquí tengo presión 1, volumen específico 1 sobre la gravedad. Pero aquí tengo también la gravedad en el numerador. Entonces esta gravedad y esta gravedad se anula, se simplifica. Y además tengo aquí, ¿no es cierto?, la presión, ¿cierto? La presión, esta presión. Presión 1K menos 1 sobre K sobre la gravedad, esta. Pero como tengo aquí, a ver, ¿esto qué sería igual? Presión 1, ¿no es cierto?, por la presión 1 sobre K a la menos 1. Pero eso menos 1 con esta presión se anula. Más bien con la presión K menos 1, con esta presión, con esta. P1, K1 y la otra presión se anula. Por tanto, al reemplazar, al final tengo esta ecuación. Esta ecuación me permite hallar la potencia de un compresor adiabático. Esta es la ecuación final para un compresor adiabático. Relación de calores específicos K, presión a la entrada, caudal a la entrada sobre el rendimiento. Relación de compresión, presión a la salida sobre presión a la entrada al compresor. K menos 1 sobre K menos 1. Entonces, esto me da la potencia del compresor en watts. Esta ecuación ha sido deducida para el sistema internacional. Entonces, este término que está entre paréntesis es lo que se llama relación de compresión. Presión a la salida sobre presión a la entrada. Relación de compresión. ¿Bien? Entonces ya tengo la potencia para un compresor adiabático. Relación de compresión. Como un compresor adiabático, la temperatura no es constante. Normalmente la temperatura a la salida es mayor que la temperatura de entrada. Entonces, la relación de temperaturas, temperatura a la salida sobre temperatura a la entrada, está dada por esta relación. Presión a la salida del compresor, presión a la entrada, K menos 1 sobre K. Si yo quiero hallar la temperatura a la salida, despejo de esta relación. Temperatura a la salida será igual temperatura 1 a la entrada, multiplicado por la presión 2 sobre presión 1, K menos 1 sobre K. Estas temperaturas están en grados absolutos, en grados Kelvin. ¿Está bien? Bien, en algunos casos para elevar mucho más la presión se utilizan compresores de multietapas adiabáticos. A esto se llaman turbocompresores. Entonces tenemos un turbocompresor. Aquí tengo la primera etapa, segunda, tercera, cuarta y quinta etapa.
En cada etapa se eleva la presión. Vamos a suponer que la elevación de presión en cada etapa es la misma. ¿Está bien? Por decir algo, aquí entra con una presión de 1, ¿no es cierto?, al compresor y sale con 2. Y luego entra a la segunda etapa con 2 y sale con 3. Luego a la siguiente etapa entra con 3 y sale con 4. Entra con 4 y sale con 5. Entra con 5 y sale con 6 atmósferas. Entonces en cada etapa se va incrementando la presión. A esto se llama compresor multietapa o turbocompresor. Bien, para hallar la potencia de un compresor de múltiples etapas adiabático, esta es la relación. Él prácticamente es la misma ecuación, solo que la ecuación que vimos anteriormente, multiplico por el número de etapas. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. En este compresor multietapa tengo 5. Entonces, número de etapas 5, si fuera este caso. Presión inicial a la entrada, 1 atmósfera, dijimos, ¿cierto? Puede ser también otra presión, ya, presión inicial a la entrada. Caudal a la entrada sobre el rendimiento. Presión final, la presión a la que sale de la última etapa. En nuestro caso aquí podía ser 6 atmósferas, dividido entre 1, que es la presión inicial a la entrada, ¿cierto? Presión final a la salida del turbocompresor menos la presión a la entrada, más bien sobre la presión a la entrada. Sobre K menos 1, número de etapas por K, menos 1. Esto me da la potencia de un compresor de múltiples etapas. Si X es la relación de compresión en una etapa, esta X es la relación de compresión en una etapa, esto elevado a la relación, o sea, en otras palabras, la relación de compresión sería esto, presión 2 sobre presión 1. Eso es X. Elevado al número de etapas, tengo la presión final a la salida sobre la presión inicial a la entrada. El número de etapas se puede hallar de esta relación sacando logaritmos. Logaritmo de la presión a la salida del turbocompresor menos logaritmo de la presión a la entrada sobre el logaritmo de compresión, de la relación de compresión. Si no nos indican explícitamente la relación de compresión, nosotros podemos asumir una relación de compresión de 4. Y de esta forma hallo el número de etapas de un compresor en múltiples etapas. Y aquí tengo las relaciones, ¿no?, de calores específicos. ¿Está bien? Bien, con esto concluimos la parte de compresores. Compresores adiabáticos. Bien, continuamos. Vamos a ver ahora un nuevo tema. Flujo de fluidos a través de lechos porosos. Flujo de fluidos a través de lechos porosos. Un sistema de considerable importancia en la industria es el lecho poroso. ¿Qué quiere decir lecho poroso? Es un lecho formado por pequeñas partículas. Esto es un lecho poroso. Por ejemplo, la soya. Si la soya entra a un secador, ¿no es cierto?, las soya serían las partículas. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo un determinado espesor de soya en el secador, ese es el lecho poroso. Las partículas sólidas son la soya. ¿Está bien? Y el aire pasa a través de esas partículas sólidas. Está pasando a través de un lecho poroso.
Entonces, un lecho poroso está formado por pequeñas partículas. Pueden ser cilíndricas, esféricas, como en el caso de la soya, o algún tipo de otro tipo de partículas. Y si pasa un fluido a través de ese lecho, ¿cierto? Esto es un lecho poroso. Por ejemplo, esto se utiliza bastante en la filtración del agua, ¿no? Entonces aquí tengo agua que tiene partículas en suspensión y aquí tengo un lecho de arena. El agua pasa a través del lecho de arena y por la parte inferior sale el agua completamente libre de las partículas sólidas. Las partículas sólidas son retenidas por la arena fina. Entonces las partículas sólidas se detienen por la arena fina y solamente el agua pasa por el lecho de pequeñas partículas de arena. Estas pequeñas partículas de arena es lo que se llama lechos porosos. Y por la parte inferior sale un líquido razonablemente claro llamado filtrado, que es el agua libre de las partículas sólidas, ¿cierto? Entonces estoy haciendo pasar agua a través, ¿cierto?, de un lecho poroso. Pero este lecho poroso retiene en este caso las partículas en suspensión que tienen el agua al entrar. Lo cierto que el agua está pasando a través de arena fina, pero esta arena fina tiene intersticios, o sea, oquedades entre partículas de arena. Hay espacios vacíos, pequeños, pero hay espacios vacíos. Y por esos espacios vacíos, llamado porosidad del lecho, pasa el agua, pero no las partículas solamente el agua. Y sale por la parte inferior. Esto es un filtro de arena. Esto no solamente se usa en la filtración, también se usa en los procesos de secado, ¿ya? De secado, en los procesos de destilación, en los procesos de extracción sólido-líquido, en los procesos de intercambio iónico. Por ejemplo, el agua tiene una cierta dureza. En Santa Cruz el agua tiene una dureza de 200 ppm, 200 partes por millón de carbonato de calcio. Esa es la dureza del agua. Entonces, si se quiere ablandar el agua, ¿cierto? O sea, se quiere que el carbonato de calcio, remover el carbonato de calcio del agua, voy a hacer pasar el agua dura a través de un lecho poroso. Está formado de pequeñas partículas esféricas llamado intercambiador de iones. Estas pequeñas partículas esféricas tienen un tamaño menor a 1 milímetro. A eso se llama intercambiador iónico, partículas esféricas sólidas. Entonces el agua dura pasa y estas partículas llamado absorbente o intercambiador iónico retienen el carbonato de calcio. Y por la parte inferior tengo un agua libre de carbonato de calcio, agua blanda. Entonces esto se llama intercambio iónico. Sirve para ablandar el agua, también los lechos porosos. ¿Sí? Entonces, en resumen, un lecho poroso está formado por pequeñas partículas, que pueden ser esferas, cilindros o algún tipo de lecho comercial o empaque comercial. ¿Está bien? Para el flujo a través de lechos porosos, una variable muy importante es la porosidad del lecho. ¿Y qué es la porosidad del lecho? La porosidad del lecho, vamos a llamar epsilon, es el volumen de huecos que tiene el lecho. El lecho tiene huecos, justamente por esas oquedades, o esos huecos que forman partícula contra partícula, pasa el agua, por decir algo, ¿no? Por esas oquedades fluye el fluido. Ese es el volumen de huecos en el lecho. Sobre el volumen total del lecho,
El volumen total incluye las partículas sólidas más las oquedades. A eso se llama volumen total del lecho. Entonces, a esta relación, volumen de huecos en el lecho sobre el volumen total del lecho, vamos a llamar porosidad. La porosidad varía entre 0 y 1. Cuanto mayor es la porosidad, más fácil es el flujo del fluido a través del lecho. ¿Qué quiero decir? Si existe mayor volumen de huecos en el lecho, el fluido se desplaza más fácilmente a través del lecho. Entonces la porosidad es muy importante para hallar la pérdida de energía por fricción en un lecho poroso. ¿Está bien? Pero el fluido no solamente es líquido, puede ser también gas. Por ejemplo, en el secado de la soya, se seca normalmente con aire. Entonces el aire que pasa a través del lecho poroso formado por partículas de soya. ¿Pero por dónde pasa? Por las oquedades o espacios vacíos que forman partículas de soya con otras partículas de soya. Por esos espacios vacíos pasa el fluido. Entonces la porosidad es volumen de oquedades que tiene el lecho sobre el volumen total del lecho. Otro término muy importante en lechos porosos es la superficie específica del relleno. S mayúscula sub 0. Superficie específica del relleno. ¿A qué es igual la superficie específica del relleno? Es la superficie de una partícula sobre el volumen de la partícula. Área de la partícula sobre el volumen de la partícula. Eso es la superficie específica del relleno. Pero también tenemos otro término, que es la superficie específica del lecho. Superficie específica del lecho. Este término, superficie específica del lecho, se emplea bastante en destilación, en intercambio iónico, en humidificación, en todas las operaciones que ustedes van a ver. A partir de ahora van a ver este término, superficie específica del lecho. En secadores también se emplea bastante. Entonces ustedes tenían que recordar justamente este tema, ¿no? De lechos porosos. Y ahí está definida la superficie específica del lecho. ¿A qué es igual la superficie específica del lecho? Área superficial de todo el lecho. El área superficial de todo el lecho. El área de todas las partículas que forman el lecho. Sobre el volumen total del lecho. Volumen total del lecho. Cuando digo volumen total me refiero al volumen de las oquedades más el volumen de las partículas. ¿No es cierto? Entonces, esto es lo que se llama superficie específica del lecho. No se olviden, es el área superficial de todas las partículas en el lecho sobre el volumen total del lecho. Volumen de los espacios vacíos más el volumen de las partículas. Bien, otro término que se utiliza bastante en flujo de fluidos a través de lechos porosos es la esfericidad. La esfericidad es una variable adimensional cuyo rango de variación está entre 0 y 1. La esfericidad de una esfera, por ejemplo, es igual a 1 de una esfera. Pero ¿a qué es igual la esfericidad? La esfericidad es igual al área de la superficie de una esfera de igual volumen al de la partícula sobre el área de la superficie de la partícula. ¿Bien? Esto es la esfericidad. Y dijimos que la esfericidad varía entre 0 y 1. ¿No es cierto? Entonces, la esfericidad. Entonces dice, es el área de una esfera sobre el área de la partícula.
y el área de la esfera, ¿no? De igual volumen al de la partícula, igual volumen de la partícula. O sea, el volumen de la esfera debe ser igual al volumen de la partícula. Cuando me refiero a partícula, me refiero a cualquier forma de la partícula, que puede ser una partícula esférica, puede ser una partícula cilíndrica o tener cualquier forma, ¿ya? Por ejemplo, para la esfera, el volumen de la esfera, ¿a qué es igual el volumen de la esfera? Pi sextos por el diámetro de la esfera al cubo. Eso es el volumen de la esfera. El diámetro del cubo, más bien el diámetro de la esfera al cubo. Pero si este volumen debe ser igual al volumen de la partícula, de esta ecuación puedo despejar el diámetro de la esfera. Aquí es igual. 6 veces el volumen de la partícula sobre pi elevado a la 1/3. Este es el diámetro de la esfera. Pero me dice que la esfericidad es el área de la superficie de una esfera. El área de una esfera de igual volumen que la partícula. El área de una esfera es igual a pi por el diámetro al cuadrado de la esfera. Diámetro al cuadrado de la esfera. El área de una esfera, entonces, pi, pero el diámetro de una esfera que tiene igual volumen al de la partícula, el diámetro de la esfera que tiene igual volumen de la partícula está dado por este término. Entonces, emplazo el diámetro de la esfera, ¿no es cierto?, por esto. Entonces, elevo al cuadrado. Entonces, tengo 6 veces el volumen de la partícula sobre pi a la 2/3, ya que esto es 1/3, pero elevado al cuadrado 2/3. Entonces, la esfericidad sería al área de superficie de una esfera que tiene igual volumen al de la partícula, que sería esto. Debo dividir sobre el área de la partícula. Entonces, la esfericidad estaría dada por esta relación. Aquí debo hallar el volumen de la partícula, ¿cierto? Nada más. El área de la partícula y tengo la esfericidad. De esta forma tengo la esfericidad. Aquí tengo en el apéndice B2 del libro Principios de Operaciones Unitarias de Alan Fogg este gráfico. En abscisas está la porosidad, en ordenadas la esfericidad. Y este gráfico me sirve para hallar la porosidad del lecho poroso. Aquí tengo 3 líneas. Empaque flojo, quiere decir que las partículas están separadas uno del otro. Empaque normal y empaque denso. Aquí quiere decir que el empaque, o sea, el lecho ha sido comprimido, por eso un empaque que apenas tienen oquedades. Nosotros, a no ser que se indique explícitamente lo contrario, vamos a trabajar con empaque normal, la línea central que es una línea discontinua. Entonces, para hallar la porosidad de ese lecho, lo primero, debo hallar la esfericidad. Por decir algo, tengo una esfericidad de 0.7. Al reemplazar todos estos datos, tengo 0.7 aquí, 0.7. Me voy con una línea horizontal hasta el empaque normal y luego mediante una línea vertical hallo la porosidad, 0.48 o 49, 0.40. De esa forma se halla la porosidad, esta porosidad. ¿Está bien? Esta porosidad, que es importante. Dijimos que si la porosidad es mayor, el flujo es más fácil a través del lecho. ¿Bien? Existen otras formas de hallar que lo vamos a ver en la segunda parte. Con esto concluimos la primera parte, retornamos en 5 minutos.
Muy bien, apreciados estudiantes, nuevamente de retorno. Continuamos con el tema de lechos porosos. Muy bien, esto es una forma de hallar la porosidad del lecho. Este gráfico está en el apéndice del libro Principios de Operaciones Unitarias de Alan Fowl. Bien, continuamos. Para hallar el número de Reynolds en lechos porosos, porque no es a través de un conducto, ahora es por las oquedades o los espacios vacíos que forman el lecho, que fluye el fluido. Entonces aquí se debe hallar, para hallar el Reynolds, se debe hallar el diámetro equivalente. Entonces aquí vamos a hallar el diámetro equivalente. Vamos a llamar dP. Diámetro equivalente. Para hallar el diámetro equivalente es el diámetro de una esfera cuya relación área sobre el volumen de la esfera es igual al área sobre el volumen de la partícula. ¿Bien? Esta relación, área sobre el volumen de la esfera igual área sobre el volumen de la partícula. Al realizar operaciones, se determina que el diámetro equivalente es igual a 6 veces sobre la superficie específica del relleno. Superficie específica del relleno. Esta superficie específica lo vimos anteriormente. Superficie específica del relleno, superficie de la partícula, volumen de la partícula. O sea, sería área de la partícula sobre volumen de la partícula, ¿no? Área de la partícula sobre volumen de la partícula. Esto es el diámetro equivalente. Entonces debo hallar de esta forma el diámetro equivalente para hallar el número de Reynolds en lechos porosos. ¿Está bien? Diámetro equivalente 6 veces sobre la superficie específica del relleno. Bien, entonces, pero para hallar el número de Reynolds y como el proceso es a través de las oquedades, el flujo es a través de las oquedades, debo hallar el radio hidráulico. Y el radio hidráulico, el radio R sub H, el radio hidráulico en lechos porosos, es igual a la porosidad sobre la superficie específica de las partículas. Más bien, la superficie específica del lecho. O sea, me refiero a la superficie específica del lecho. A es la superficie específica del lecho. Es el área superficial de todo el lecho sobre el volumen total del lecho, ¿no es cierto? A. Entonces, el radio hidráulico es igual a la porosidad sobre la superficie específica del lecho. Muy bien, si nosotros reemplazamos, ¿no es cierto?, los términos, la superficie específica del lecho, encontramos esta relación. Radio hidráulico es igual a la porosidad sobre 6 veces 1 menos la porosidad. Esta diferencia también se llama compacidad. 1 menos la porosidad. ¿Bien? Por el diámetro equivalente de la partícula, que lo vimos aquí, 6 sobre la superficie específica del relleno. ¿Bien? Diámetro de la partícula. Bien. De esta forma hallamos el radio hidráulico para un lecho poroso. Ya tengo el radio hidráulico. Entonces, al reemplazar en el número de Reynolds el radio hidráulico, porque el diámetro equivalente es 4 veces el radio hidráulico. Entonces, al reemplazar en el Reynolds, hallo esta ecuación. Diámetro de la partícula por la velocidad del fluido. Velocidad superficial, S quiere decir superficial por la densidad del fluido, 1 menos la porosidad sobre la viscosidad del fluido. La velocidad superficial es la velocidad del fluido antes que el fluido entre en contacto con el lecho. O sea, aquí está el lecho,
aquí está, en este punto, antes de que entre en contacto con el lecho, a esa velocidad del fluido se llama velocidad superficial. Entonces, la velocidad superficial es la velocidad del fluido antes que este fluido entre en el lecho poroso. ¿Está bien? Entonces, esta es la velocidad. Otra cosa es la velocidad en el lecho. La velocidad en el lecho es mayor a la velocidad superficial. Entonces, el número de Reynolds. El número de Reynolds también está dada por esta relación. Diámetro equivalente de partícula por la velocidad másica del fluido. La velocidad másica es velocidad superficial por la densidad, ¿no es cierto? La velocidad másica. Y el denominador es el mismo. La densidad y la viscosidad son del fluido, no de las partículas, sino del fluido que fluye a través del lecho. Bien, la pérdida de energía por fricción se halla de la ecuación de Darcy para lechos porosos. Y esta sería la ecuación de Darcy para lechos porosos. Pérdida de energía por fricción en lechos porosos es igual a 1 menos la porosidad sobre la porosidad al cubo. Miren que es importante la porosidad para hallar el número de Reynolds y hallar la pérdida de energía por fricción, por el factor de fricción en lechos porosos. He querido anotar aquí P para diferenciar de tuberías. Porosos, P poroso. Factor de fricción en lechos porosos por el espesor del lecho. L es el espesor del lecho. L espesor del lecho sobre el diámetro equivalente de las partículas. Por la velocidad superficial al cuadrado. Nuevamente, la velocidad superficial es la velocidad del fluido antes que este fluido entre en contacto con el lecho. Velocidad superficial cuadrada sobre la gravedad. Esta ecuación me permite hallar la pérdida de energía por fricción en un lecho poroso. Como ustedes pueden ver que la porosidad es muy importante para hallar el número de Reynolds y la pérdida de energía por fricción en el lecho. ¿Está bien? Bien, ¿y cómo se halla el factor de fricción? ¿Cómo hallo este factor de fricción? Muy bien, el factor de fricción es función del número de Reynolds. Es función del número de Reynolds. Si el número de Reynolds es menor a 1, tiene una ecuación para hallar el factor de fricción. Si el número de Reynolds es mayor a 10.000, tiene otra ecuación para hallar el factor de fricción. Si el número de Reynolds está comprendido entre 1 y 10.000, también tiene su ecuación. O sea, para hallar el factor de fricción, inicialmente debo hallar el número de Reynolds. Y en base a este número de Reynolds, elegir una de las 3 ecuaciones para el factor de fricción. ¿Y cuáles son esas ecuaciones para hallar el factor de fricción? Para flujo laminar, cuando el número de Reynolds en el lecho poroso es menor a 1, el factor de fricción es igual a una constante 150 sobre el número de Reynolds para lechos porosos. ¿Sí? Esto sería el factor de fricción. Pero ¿cuándo? Cuando el número de Reynolds es menor, este número de Reynolds menor a la unidad, entonces el factor de fricción es 150 sobre el número de Reynolds, cuando el número de Reynolds es menor a la unidad. ¿Está bien? Pero ¿qué sucede si el número de Reynolds no es menor a 1? Es mayor a 10.000. Así es mayor a 10.000 flujo turbulento, el factor de fricción es igual a una constante. Si es mayor a 10.000. Factor de fricción es igual a 1.75. 1.75. Esto es el factor de fricción para números de Reynolds
mayores a 10.000. Entonces esto sería 1.75. Reemplazo aquí 1.75 y los otros datos y hallo la pérdida de energía por fricción. Y si multiplico la pérdida de energía por fricción por el peso específico, determino la caída de presión en el lecho. ¿No es cierto? HF es la pérdida de energía por fricción a través del lecho. ¿Está bien? Pero, ¿qué sucede si el número de Reynolds está entre 1 y 10.000? Allá, si el número de Reynolds está entre 1 y 10.000, es una zona de transición. Y el factor de fricción en lechos porosos para la zona de transición es igual a 150 sobre el número de Reynolds para lechos porosos más 1.75. ¿Bien? Entonces tengo el factor de fricción. Reemplazo este factor de fricción en esta ecuación. 150 sobre el número de Reynolds más 1.75. Realizo operaciones luego para la zona de transición. Realizo operaciones y tengo esta ecuación final. Pérdida de energía por fricción en un lecho poroso sobre el espesor del lecho, L es el espesor del lecho, es igual a esta relación. 151 menos la porosidad al cuadrado, viscosidad, por la velocidad superficial, porosidad al cubo, diámetro de partícula al cuadrado, densidad por la gravedad. Más 1.75, 1 menos la porosidad al cubo, diámetro equivalente partículas sobre gravedad, por la velocidad superficial al cuadrado. No nos olvidemos que estamos trabajando con la velocidad superficial. ¿Está bien? La velocidad superficial. Y esa es la velocidad, ¿no es cierto? Es la velocidad del fluido antes que éste entre en contacto con el lecho poroso. Bien, entonces es de esta forma como se halla la pérdida de energía por fricción en un lecho poroso. ¿Está bien? Bien, pero si nos dieran, por decir, la velocidad, o nos piden, por decir, la velocidad del fluido en el lecho mismo, dentro del lecho ya, aquí adentro, ¿cuál es la velocidad del fluido en el lecho? Entonces, esa velocidad ya en el lecho, la velocidad superficial, esta velocidad superficial, divido entre la porosidad. Esta velocidad superficial divido entre la porosidad y tengo la velocidad del fluido en el lecho, en los canalillos. ¿Ya? O sea, no es complicado. Entonces, si yo quiero hallar la velocidad del fluido en el lecho mismo, dentro de este lecho de arena, ahí la velocidad del fluido que pasa a través de las partículas en el lecho, divido la velocidad superficial sobre la porosidad y tengo la velocidad del fluido en el lecho. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, de esta forma. Los lechos porosos son muy importantes para procesos de destilación, ablandamiento de agua, secado de granos y muchas aplicaciones más. ¿Está bien? La aplicación más importante de lechos porosos es en la parte de filtración, ya que vamos a ver en la siguiente clase. Bien, un texto de apoyo para la parte teórica es Problemas de Ingeniería Química, Operaciones Básicas, tomo 2 de Ocon y Tojo. Bien, antes de concluir la clase de hoy,
quiero conversar un poco sobre los exámenes que vienen próximamente. Bien, el día de ayer estuve viendo la programación para el semestre y este semestre concluye el 30 de diciembre, ¿no? El 30 de diciembre. Entonces, no modificaron el calendario académico, está el calendario inicial. Por tanto, a nosotros nos corresponde tomar las previsiones para terminar hasta el 30 de diciembre todo. Bien, con este fin, el día de hoy voy a anunciar la fecha del segundo examen. El segundo examen es el día lunes 6 de diciembre. Segundo examen, día lunes 6 de diciembre, en horario de clases mediante la plataforma virtual de la UAGRM. Entonces, segundo examen, lunes 6 de diciembre. El examen final es el día lunes 20 de diciembre. El día lunes 20 de diciembre, en horario de clases, tenemos nuestro examen final. Lunes 20 de diciembre, examen final. Bien, para el segundo examen, los temas es a partir de bombas centrífugas hasta compresores adiabáticos. ¿Está bien? El segundo examen es sobre bombas hasta compresores adiabáticos. Eso es para el segundo examen. Para el examen final, los temas para el examen final es lechos porosos, que hoy vimos, lechos porosos, hasta filtración para el examen final. Y con esto concluimos, ¿no? Esperemos, aún estamos a tiempo para concluir, ¿no? Esperemos que no haya más interrupciones de las actividades académicas. Aún tenemos tiempo para concluir. ¿Está bien? Ingeniero, perdón, ¿podría repetir por favor el examen final? No lo escuché, por favor, ¿me puedes repetir? Sí, perdón, ingeniero, que lo corte. ¿Podría repetir por favor los temas del examen final? Ya. A ver, nuevamente. El segundo examen es el lunes 6 de diciembre. Desde bombas hasta compresores adiabáticos. Segundo examen. El examen final es el día lunes 20 de diciembre. Al examen final entra lechos porosos y filtración, hasta filtración más bien. Desde lechos porosos hasta filtración, al examen final. Desde lechos porosos hasta filtración. ¿Está bien? Gracias, ingeniero. Ya. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien, mis apreciados estudiantes, ya que tienen las fechas de examen, ¿no es cierto? Ustedes deben tomar sus previsiones. Ya deben. Nosotros hicimos un simulacro, ¿no es cierto? ¿No? Hicimos un simulacro. Ya dieron ustedes el primer examen. Ya dieron. Entonces ya tienen ya suficiente experiencia para encarar el segundo y el final. ¿Ya? Tomen sus precauciones. Los muy pocos casos, en algunos ni uno, en algunos un caso. El estudiante quiso resolver hasta el final, entró tarde al examen, quiso resolver hasta el final y la plataforma se cerró y no envió su examen. Entonces no cometan ese error. Dije yo 15 minutos antes, envíen su examen. ¿Listo? Pero el estudiante no hizo caso y 3 minutos antes quiso enviar y vio que la plataforma ya estaba cerrando y tuvo algún problema y no pudo enviar. Por favor, voy a nuevamente recomendarles para los siguientes exámenes, tomen sus precauciones. ¿Está bien? Bien, con esto concluimos la clase de hoy. Estamos en línea el próximo día lunes. Cuídense, por favor, y tengan muy buenos días. Hasta pronto. Hasta luego, ingeniero.